Estimados estudiantes, en la clase de hoy vamos a continuar con estos temas de la nomenclatura. Específicamente, hoy vamos a conocer una serie de compuestos inorgánicos llamados óxidos, que también corresponden a compuestos binarios, como lo vimos anteriormente, que son también los hidruros y los peróxidos. ¿Ya? Entonces, como estrategia de aprendizaje, vamos a conocer los compuestos binarios, óxidos, con apoyo de presentación PowerPoint para fomentar la rigurosidad. Correr un poquito la camarita. A ver, los compuestos binarios se conocen a aquellos compuestos que están formados solamente por dos tipos de elementos, ¿ya? De ahí el nombre binario, ¿ya? Esperar que salga esto. Están formados, como dice ahí, por dos elementos, por dos tipos, ¿ya? Independiente de la cantidad de átomos. ¿Y cuáles son los que tenemos que ver? Específicamente hoy vamos a ver óxidos, ya sean básicos y otros que se llaman anhídridos u óxidos ácidos. Recordemos que los óxidos, lo más importante es que son compuestos formados por oxígeno, en donde su estado de oxidación es -2. Y vamos a recordar los hidruros, que ya los vimos en la clase anterior, y los peróxidos. ¿Ya? Recordemos que los peróxidos son aquellos donde el oxígeno presenta carga -1. También tenemos los hidrácidos y las sales binarias. Pero lo que está marcado en rojo es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver hidrácidos, sales binarias y los compuestos ternarios. Entonces, antes de ver estos tipos de compuestos, tenemos que decir algo súper importante porque cuando uno nombra compuestos en la nomenclatura, existe actualmente dos tipos de nomenclatura. Una nomenclatura que se llama tradicional, ¿ya? Que es una nomenclatura antigua, pero que todavía se ocupa, y una nomenclatura que también se conoce como del sistema UPAC o stock, que es más moderna, ¿ya? Cuando uno habla de una nomenclatura tradicional, se le asignan algunos sufijos, algunas terminaciones a los nombres. Esto va a depender del estado de oxidación que tenga. Por ejemplo, se utiliza el sufijo oso cuando el metal, específicamente el metal o el elemento, presenta un estado de oxidación menor. Y el sufijo ico cuando este mismo elemento presenta otro estado de oxidación pero mayor al anterior. ¿Ya? Entonces, oso para el estado de oxidación menor e ico para el estado de oxidación mayor. Por ejemplo, esto se da bastante en los metales. Voy a correr un poco la camarita. Voy a correr aquí para que usted vea la pizarra. Voy a agrandar la pizarra. Voy a agrandar la camarita para que usted pueda ver la pizarra. Y dar ejemplos de estos compuestos con terminación oso e ico. ¿Ya? Por ejemplo, esto se da bastante en metales. ¿Ya? Específicamente se da, por ejemplo, en el caso del cobre. El cobre usted lo puede encontrar en dos estados de oxidación. Usted lo puede encontrar como cobre +1 o como cobre +2. Son estados de oxidación estables para este elemento. Entonces, como este presenta un estado de oxidación menor, se nombra con el prefijo oso. O sea, este se llama ion porque es un ion, es un catión. Se mantiene la base en el nombre, la base del nombre cobre, Cup, del latín, y terminado con el sufijo oso, que indica que el cobre, en este caso, está en su estado de oxidación menor entre los posibles. Y el de al lado, ion, Cup de cobre, ¿ya? Y con terminación ico, ¿ya? O sea, este es el ion cuproso, el que tiene el estado de oxidación menor, y el ion cúprico, el que tiene el estado de oxidación mayor entre los posibles, ¿ya? Esto también se da en el caso del plomo y en el caso del hierro. En el caso del hierro, la carga menor es la +2 y la mayor es la +3. O sea, este es el ion ferroso
Y este es el ion férrico. Ferroso porque presenta entre los dos posibles el menor estado de oxidación, y el férrico porque entre los dos posibles la carga más 3 es la mayor. También se da en el caso del plomo. El plomo ustedes lo pueden encontrar con la carga más 2 o más 4. ¿Ya? Este sería el que termina en oso, plumboso, y este sería el que termina en ico, plúmbico, ion plúmbico. Ahora, esta nomenclatura antigua, ¿por qué se sustituye? Porque implica que yo me tengo que aprender de memoria las cargas, los estados de oxidación en aquellos metales, sobre todo, que presentan más de una carga, ¿ya? Y por ejemplo, la carga menor en uno no es la menor en el otro. Por ejemplo, si ustedes comparan la carga del hierro, que es más 2, es la menor entre esas, pero la más 2 no es la menor en el cobre, ¿ya? En cobre la menor es la menos 1, aquí la más 2 es la mayor. Entonces, esta forma de nombrar tradicional implica, implica memoria y lleva de alguna manera a confusiones, ¿ya? Entonces, es por esto que se sustituye, insisto, porque en algunos casos la carga menor, ¿ya? Para un elemento es la mayor en el otro, ¿ya? Por ejemplo, la más 2 aquí es la menor, pero aquí es la mayor. Entonces aquí termina Noso y aquí termina Nico. Entonces se cambió, ¿ya? Se cambió por una nomenclatura más moderna, ya que se llama sistema stock, ¿ya? Esta nomenclatura, ¿cierto? No lleva a confusiones, no lleva a aprenderse estos estados de oxidación, ¿cierto? De memoria, ¿ya? Y es por eso que es la más utilizada la sistema stock. Y se llama así sistema stock porque no se marcaban las formas de nombrar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un elemento tuviera 3 estados de oxidación? Tendría que el menor con la terminación oso, la mayor con la terminación ico. ¿Y cómo nombro la intermedia? No tengo sufijos para nombrar. Entonces, por eso es que se cambió, ¿cierto?, esta forma de nombrar, aunque todavía se ocupa, ya por la forma UPAC. Ahora, la nomenclatura UPAC, ¿ya? ¿Cómo se nombran los elementos? Usted nombra el elemento, el metal, y lo nombra con el estado de oxidación que tiene el metal. Por ejemplo, en el caso del cobre más 1, usted utiliza números romanos, por ejemplo, vamos a indicar acá. Vamos a indicar aquí, vamos a agrandarla, vamos a agrandarla, vamos a agrandarla, una camarita. Por ejemplo, usando esta forma de nombrar, UPAC, ¿ah? O sistema stock, ¿ya? Usted lo nombraría como ion, nombra el nombre del metal, cobre, y en números romanos usted indica la carga, 1, ¿ya? Entonces, esta forma de nombrar no implica que usted sepa de memoria los estados de oxidación, sino que usted tiene que calcular el estado de oxidación o saber el estado de oxidación. Por ejemplo, aquí se llama ion, cobre, paréntesis, y como tiene carga 2, 2 en romano. Así, lo mismo con el caso del hierro, el hierro 2, el ion ferroso, usted lo nombraría como ion hierro 2. En el caso del hierro 3, ion hierro 3 con números romanos, no como férrico, ya, etc. Entonces, esta forma, como les digo, no implica que usted sepa de memoria los estados de oxidación. ¿Y por qué se llama sistema stock? Porque usted siempre va a tener formas de nombrar los iones. Porque siempre usted le va a asignar a través de números romanos la carga que tiene el metal, ¿ya? Entonces, de esa manera, por ejemplo, usted tiene ese compuesto que aparece ahí en la diapositiva. Déjenme bajar un poco la cámara. ¿Ya? Por ejemplo, este compuesto, si usted le calcula el estado de oxidación al cobre, el cobre, ojo, este no es un peróxido, ¿ah? Si usted se fija la forma que tiene el Cu2O, no es un peróxido, según lo que ya vimos en las clases anteriores. Entonces, este es un óxido. Y la carga del oxígeno aquí es menos 2. Por lo tanto, la carga de cada cobre en este compuesto es más 1. Porque más 1 por 2 me da 2, menos 2 es 0. Entonces, el cobre presenta carga menos 1 aquí. Entonces, este compuesto se llama óxido porque el oxígeno tiene carga menos 2, es un óxido de cobre 2, 1, perdón. ¿Ya? Óxido de cobre 1, porque el cobre presenta carga 1.
Entonces, ese sería el nombre, ¿cierto? UPAC de este compuesto. Ahora, si alguien lo quiere nombrar de la otra forma, este se llamaría óxido cuproso, porque el cobre presenta la carga menor, que es la 1. ¿Ya? Ya dicho esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando uno nombra compuesto lo puede nombrar de las dos maneras. ¿Ya? Aquí lo que viene ahora es básicamente recordar, ¿cierto?, los compuestos que ya vimos en la clase anterior, que son los hidruros. ¿Ya? Estos hidruros eran compuestos formados por hidrógeno y el hidrógeno acompañado de un metal. Y siempre cuando uno escribe las fórmulas, siempre el metal va al principio y el hidrógeno al final. Lo más importante aquí es que la carga del hidrógeno es -1. ¿Ya? Y esto va a depender también de la fórmula general que tenga el hidruro, va a depender del número del grupo en el cual se encuentra el metal, como lo vimos en la clase anterior. ¿Ya? También lo vimos, los peróxidos, estos compuestos resultan de la combinación del oxígeno con un metal. Generalmente los metales que se ocupan son del grupo 1A y 2A, y siempre también en las fórmulas, en los peróxidos, el oxígeno va al final, y el que lo acompaña al principio es el metal. Una vez que usted identifica estos compuestos, los nombra como tal, peróxido, y después lo nombra el metal. ¿Ya? Aquí lo más importante es que el oxígeno presenta carga -1. Esto ya lo vimos, así que vamos a andar rapidito. Y ahora les voy a presentar los llamados óxidos. ¿Cuándo estamos nosotros en presencia de un óxido? Cuando el estado de oxidación del oxígeno es -2. Como ya usted sabe reconocer a los peróxidos, si las condiciones no se dan para identificar un peróxido, entonces es un óxido. Y si es un óxido, la carga del oxígeno es -2. Entonces acá tenemos dos tipos de óxidos. Están los óxidos llamados básicos. Estos surgen de la combinación de un metal con oxígeno. Pero ojo, el metal puede ser también del grupo 1 o grupo 2. Pero ahí lo importante es la carga del oxígeno. ¿Ya? La fórmula general es la que usted ve ahí. ¿Ya? La carga del oxígeno es -2 y siempre acompañado de un metal al principio. ¿Ya? Pero hay diferencias, por ejemplo, hay diferencias con respecto a los peróxidos. ¿Ya? En los peróxidos, la forma de reconocerlo bien específica. Por ejemplo, los óxidos más comunes son los del grupo 1 y grupo 2. Pero, por ejemplo, hay una diferencia entre un peróxido y un óxido. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a mostrar aquí, voy a borrar aquí la pizarra. Por ejemplo, o peróxido, vamos a recordar, un peróxido del grupo 1 podría ser el de litio y tenían esta forma, Li2O2. ¿Ya? Aquí la carga del oxígeno es -1, la carga de cada litio por estar en el grupo 1 es +1. +1 por 2, +2, -1 por 2, -2. Pero fíjense cómo cambia la fórmula cuando es un óxido. Por ejemplo, óxido de litio. Fíjense, Li2O. Aquí la carga del litio no va a cambiar porque es del grupo 1. +1 por 2 es +2. ¿Cuál debe ser la carga del oxígeno para que todo sume 0? -2. Entonces, como la carga del oxígeno es -2, es un óxido. Y se nombra así, óxido de litio. Si usted quiere, le pone la carga. Óxido de litio 1. ¿Ya? Ese sería un ejemplo de un óxido del grupo 1A. En general, los óxidos del grupo 1A serían así. M2O. ¿Ya? Donde M es un metal del grupo 1A. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un óxido del grupo 2, pero antes voy a hacer la diferencia, ¿cómo sería un peróxido del grupo 2? Un peróxido del grupo 2, por ejemplo, el de magnesio, MgO2. La carga de aquí del magnesio es +2 porque está en el grupo 2, ¿ya? El oxígeno presenta carga -1 porque es un peróxido, ¿ya? Ahí se llamaría peróxido de magnesio. Ahora, ¿cómo sería la fórmula del óxido de magnesio? Del óxido, o sea, el oxígeno con carga -2. Sería así, MgO. ¿Por qué sería así? Que como el magnesio, su carga no va a cambiar porque es +2, la única carga que debe tener el oxígeno para que todo sume 0 es -2. ¿Ya? Y ahí como el oxígeno presenta carga -2, es un óxido. Óxido de magnesio. Así se da ese nombre. Óxido de magnesio 2. ¿Ya? En general, los óxidos del grupo 2 tienen esta fórmula. M del metal, M y el oxígeno al final. Donde M debe ser el metal del grupo 2A. Magnesio, calcio, estroncio, etc. ¿Ya? Estos serían los óxidos básicos, que son aquellos donde el oxígeno está acompañado de un metal. ¿Ya?
óxidos básicos, oxígeno acompañado de un metal. Pero hay que hacer la diferencia entre, porque también, si usted recuerda, los peróxidos también se estructuran así. En los peróxidos es oxígeno un metal, pero las fórmulas son diferentes. Las fórmulas generales son diferentes. Y por último, para ir terminando, tenemos los llamados óxidos ácidos o también se conocen como anhídridos. Ya, estos resultan de la combinación, son compuestos químicos que resultan de la combinación del oxígeno, que son óxidos, pero acompañados de un no metal. Esa es la diferencia con los anteriores, un no metal, ¿ya? Déjeme sacar un poquito de la camarita aquí porque me está molestando. Ahí. Y también se escriben así, el no metal al principio, el no metal va al principio, ¿ya? Aquí la fórmula general, E vendría siendo un no metal, el oxígeno al final, la misma estructura, pero y también lo más importante es la carga, -2. Y aquí estos serían los óxidos más comunes, los anhídridos. Ahí tenemos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los de azufre. Ejemplo, ya voy a mostrar ejemplos. Y con esto estamos terminando por hoy. Ya vamos a agrandar la camarita. La camarita y les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, este tipo de compuestos, los anhídridos también, para poder nombrarlos, se utilizan algunos prefijos que indican la cantidad de oxígenos que presenta. Por ejemplo, si presenta 1 oxígeno, el prefijo mono, si presenta 2, di, si presenta 3, tri, etc. ¿Ya? O también los pueden nombrar en forma UPAC, calculando el estado de oxidación del no metal en este caso. Por ejemplo, óxidos comunes de carbono, tenemos ese, ¿ya? Óxidos, ojo, oxígeno -2 y +4, -2, ¿ya? Entonces aquí uno utiliza, aquí para poder nombrar este es monóxido, indicando la cantidad de oxígeno con el prefijo mono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, o bien lo podría nombrar como óxido de carbono 4, porque presenta carga +4. Esos son los más comunes, de carbono, de nitrógeno, por ejemplo, de nitrógeno tenemos el NO2, o el NO3, dióxido de nitrógeno, trióxido de nitrógeno. Aquí la carga del oxígeno es, en todos los casos, es -2. En todos los anhídridos o en todos los óxidos ácidos, la carga del oxígeno es -2. Aquí no hay duda. Aquí no se da esto que pueda ser un peróxido, porque este es un no metal. Entonces aquí el nitrógeno tiene carga +4, aquí tiene carga +6, etc. Dióxido de nitrógeno, trióxido de nitrógeno, de azufre también son comunes. El de azufre, por ejemplo, tenemos el SO2, el SO3, ¿ya? Dióxido de azufre, trióxido de azufre. Ahora, si usted lo quiere nombrar QPAC, tendría que calcular la carga del no metal. Por ejemplo, aquí el oxígeno es -2, aquí el azufre es +4. Entonces, este se llamaría óxido de azufre 4, ¿ya? Y aquí el óxido de azufre 6, si yo le calculo la carga, ¿ya? Bueno, esto es lo que yo les quería presentar. En clase vamos a ver esto con más calma, porque no voy a ver de partida los hidruros y los peróxidos, porque ya los vimos. Los vuelvo sí a repetir en este video para que usted lo tenga claro, pero la clase anterior me voy a dedicar a dar más ejemplos, con más calma, ¿cierto? A lo mejor no le quedó muy claro en este video, ¿ya? Y eso es lo que yo le quería presentar por el día de hoy, ¿ya? Espero que estén bien. Ya vean los videos en el canal, se los voy a adjuntar yo la plataforma para que usted los pueda tener. ¿Ya? Se despide entonces para una próxima oportunidad el profesor Cristian.